Mi prometida se fue a un retiro de bienestar con sus compañeras de facultad, y regresó para decirme que necesitaba espacio, así que lo hice oficial. Nunca imaginé terminar de esta manera. No pensé que una frase lanzada al viento, en un aeropuerto, con maletas y risas alrededor, pudiera romper un plan de 7 años. Pero ahí va mi historia, larga, fea en partes, y con una lección que me costó caro. Conocí a Laura en una exposición de fotografía, hace mucho. Ella estaba al lado de una foto en blanco y negro de un faro y hacía unas observaciones que me parecieron inteligentes y, honestamente, encantadoras. Charlamos hasta que nos corrieron del lugar porque cerraban. Esa charla llevó a citas, a viajes baratos, a planes compartidos y, con los años, a una vida en común que fue acumulando costumbres, nuestras canciones, la forma en que ella doblaba las sábanas, cómo discutíamos las películas por la mitad y terminábamos viendo otra. 7 años después, con una rodilla temblando y un ¿quieres casarte conmigo?, en el medio, nos comprometimos. 2 años más planeando, decidiendo caterings, invitados, mesa de niños versus mesa de adultos, sí, las discusiones sobre las papas volvieron a aparecer y todo parecía encajar. Creo que ahí está la trampa, cuando todo encaja tan bien, es fácil dejar de mirar los pequeños desajustes. Yo asumí que si habíamos sobrevivido discusiones sobre plantas de interior, esta vez también lo haríamos. Ella y yo hablamos de futuro a veces con nervios, a veces con emoción pura, discutimos sobre cuándo tendríamos hijos o si compraríamos una casa cerca del mar. No recuerdo peleas grandes en los últimos meses, solo tensiones normales, estrés por el trabajo, un par de comentarios sobre cuánto gastar en la recepción y ella preguntando si yo podía acompañarla a recoger el vestido. 6 semanas antes de la boda, Laura apareció en la cocina con una mochila nueva y brillo en los ojos. Me voy con las chicas de la facultad a un retiro de bien, dijo. Es un fin de semana para desconectar. Siento que lo necesito. Su sonrisa parecía sincera y, por un segundo, todo lo que yo sentí fue alivio por verla cuidarse. Le dije que sí, que fuera, que se lo merecía. La llevé al punto de encuentro donde un minibús iba a recogerlas. La ayudé con la maleta porque, claro, soy de los que cargan hasta la última cosa si creen que ayuda. Recuerdo el momento con claridad absurda, estábamos en la fila para pasar seguridad en el aeropuerto, había gente con camisetas de equipos, un largo olor a café y terminales de móvil parpadeando. Laura me sostuvo la mano y me dijo, con la calma de alguien que anuncia el clima, creo que necesitamos tomarnos un tiempo. Fue un golpe frío. Un ventilador en la cara. Me reí primero, por nervios, intenté pensar que era su manera de bromear antes del viaje, pero no había risa en sus ojos. Solo una quietud extraña y luego, después de soltar la frase, se volvió y subió al autobús. Me dio la espalda y se perdió entre sus amigas que se hacían selfies. Volví al coche sin saber si debía reír, llorar o seguirla. Llamé apenas llegué a mi casa. Nada. Mensajes. Nada. 2 días después, nada. En mi cabeza seguí sacando excusas, no hay señal, se le perdió el teléfono, estará ocupada. 5 días. 1 semana. Cada día que pasaba sin respuesta se convirtió en un pequeño martillo que golpeaba el cristal de normalidad que creía tener. Lo que me rompió la paciencia no fue solo el silencio, fue la forma. No hubo llamada, ni estoy bien, ni necesitamos hablar cuando vuelva. Me bloqueó en todo. En las cuentas donde antes intercambiábamos memes a las 3 de la mañana, había un muro. En la carpeta de mensajes, un hueco. En su perfil público, fotos del retiro, yoga al amanecer, té en una terraza, frases motivacionales en letras cursivas. Era como si estuviera curando un nuevo yo, mientras me borraba de mi propia vida. La decisión la tomé en menos de 1 hora. Cancelé la boda. No fue solo un impulso, fue el punto final de algo que dolía por la falta de respeto más que por la pérdida. Llamé al salón, pedí que cancelaran, llamé al fotógrafo, al DJ, al florista. Les expliqué que la situación había cambiado y que ya no íbamos adelante. Además, fui sincero en el grupo familiar, chicos, la boda está cancelada. Nuestra relación también.
Lo publiqué porque me pareció que ya no podía, ni quería, sostener el peso de una incertidumbre que me había impuesto ella sin darme voz. Recibí apoyo. Amistades que no esperaba me escribieron y me dijeron que me apoyaban. Eso reconfortó. Pero el mundo no se detuvo. Días después, un número desconocido me llamó, contesté y era Laura. Vuelvo el jueves, dijo. Me dio la hora del vuelo, detalles del equipaje. Le pregunté, irónico, supongo, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Silencio. Un silencio que fue más elocuente que cualquier palabra. Colgué. La bloqueé de nuevo. Entonces, la maquinaria externa empezó. Amigos comunes, familiares, su madre, su hermana, todos aparecieron como si yo no hubiera dicho nada. Me llegaron mensajes pidiéndome que reconsiderara, fotos de ella llorando, o al menos de alguien que parecía triste, capturas de conversaciones donde ella contaba cómo estaba estresada por todo y que necesitaba tiempo para pensar si quería casarse. Había una clara narrativa, ella, víctima de la ansiedad, yo, insensible por cerrar la puerta. Incluso a algunos amigos les costó ver lo obvio, que ella me había bloqueado. Hubo un momento en que vi un chat entre ella y una amiga donde decía, pensé que él lo entendería si me tomaba un descanso. En la misma pantalla, una foto, Laura en una fogata, riendo. Esa contradicción me enloqueció. Si estabas rota, ¿por qué publicar fotos radiantes? Si necesitabas espacio, ¿por qué cerrar todas las puertas sin una conversación? Empecé a sentir que no era que ella necesitara sanar. Con el tiempo la rabia se fue convirtiendo en una historia que podía contar sin que se me nublaran los ojos. A veces la relato con humor, recuerdo cuando discutimos por la playlist de la boda, otras con seriedad. He aprendido a mirar atrás sin quedarme allí. Hoy, meses después de todo, mi teléfono suena por razones aburridas, facturas, memes, planes con amigos. Laura desapareció de mis redes, y, por lo que sé, rehizo su vida. Si alguna vez nos encontramos, probablemente seremos dos desconocidos con una historia compartida y cicatrices diferentes. Espero que ella haya aprendido tanto como yo, aunque no tengo manera de saberlo. Cierro esto con una conclusión: terminar una relación a veces no significa fracasar, sino elegir tu salud emocional. A veces mantener la puerta abierta a quien te cerró el paso es permitir que crucen tus límites una y otra vez. Puede que duela, puede que te sientas solo, pero hay una dignidad en decir hasta aquí cuando todo lo demás ha fallado. Si hay algo más que quiero que te lleves de mi experiencia es esto: no confundas compasión con rendición. Acompañar a alguien en su proceso es noble, permitir que te desplacen sin diálogo es resignación. Cuida tu paz. Defiéndela. Porque, al final, no es egoísmo, es supervivencia emocional. Hubo más actualizaciones. Un día me llegó otra carta, más corta, menos dramática, casi resignada. Entiendo tu decisión, decía. No pedía nada. Fue más honesta, y curiosamente, me dejó más tranquilo. Aún así, la última línea me hizo sentir una punzada: ojalá encuentres paz. Es curioso, a veces las personas que rompen cosas también desean lo que ellas mismas destruyeron. Lo acepté, lo hice mío, y seguí adelante. Meses después, cuando el polvo ya se había asentado, me di cuenta de las lecciones que traje conmigo. No es que me haya convertido en un experto en relaciones, ni pretendo dar un manual, ya hay muchos, pero sí aprendí ciertas cosas que quiero compartir. Los límites son fundamentales. No esperaré a que alguien vuelva cuando esa persona cerró puertas sin explicación. Hay una diferencia entre dar espacio y desaparecer sin diálogo. Respetar al otro incluye mantener la comunicación, aunque sea para decir no sé. Tu paz no tiene que ser sacrificada por el drama de otros. A veces la empatía se usa para manipular. Hay que saber distinguir. La responsabilidad emocional es real. Si tomas decisiones que afectan a otras personas, debes estar dispuesto a explicarlas y asumir las consecuencias. No todo se arregla con terapia si no hay arrepentimiento real. La terapia es valiosa, pero no es un billete para borrar daños si no hay sinceridad.
Protégete sin convertirte en tu propio carcelero. Cambié cerraduras y puse cámaras porque me sentía invadido, no por miedo irracional. Proteger tu espacio es parte de cuidarte. No diré que no hubo arrepentimiento por mi parte, claro que lo hubo. Me dolió perder tiempo, ilusiones, planes. Me dolió que amigos que estaban de los dos lados tuvieran que elegir una versión de los hechos. Pero lo que más me alivió fue el aprendizaje, poder poner límites y seguir con mi vida. El otro llena el silencio con imágenes y palabras que juegan a favor de una narrativa. Es peligroso cuando eso se convierte en presión social. Con el tiempo, y después de que la asesoría legal enviara una carta informativa más que amenazante, la intensidad bajó. Las llamadas se hicieron menos frecuentes, las visitas a la puerta de mi madre cesaron. Laura dejó de aparecer en fotos públicas con esa naturalidad que antes mostraba. Fue alivio y, al mismo tiempo, una tristeza extraña. Al final, no era tanto que la relación hubiera terminado como la manera en que se había terminado. Me sorprendió a mí mismo un par de veces llorando solo, no por la boda cancelada, ni por el vestido, sino por la acumulación de pequeñas traiciones, bloquearme sin hablar, asumir que podía contar una historia donde yo era el villano, arrastrar a la familia y amigos para presionar. Fue el cansancio de sentir que tu vida había sido objeto de decisiones que no pudiste participar en. Entonces hice cosas que me ayudaron a recomponerme. Amigos me invitaron a salir, uno incluso me obligó a ir a un retiro de fin de semana, ironías de la vida, que no tuvo nada que ver con yoga ni tealates, fue pesca, caminatas y cervezas. Volví a clases de cocina, sí, seguimos con las papas, y empecé a invertir mi tiempo en proyectos que antes posponía por falta de tiempo. Salí con gente nueva, conocí amigos de amigos y, poco a poco, me reencontré con partes de mí que había dejado adormecidas. Fue un proceso. No fue el clic mágico que te arregla todo. Había días en los que revisaba el teléfono esperando, por costumbre, un mensaje que no llegaría. Había noches en las que repasaba la historia y buscaba señales. ¿Había habido pistas? ¿Podría haber hecho algo diferente? Es peligroso ese tipo de autocrítica porque a veces confundes querer aprender con castigarte. Aprendí a distinguir entre responsabilidad y culpa, la primera sirve para crecer, la segunda te estrangula. Le había recomendado pelear por nosotros. Daba detalles afectivos, sí, pero tenía algo que me hizo retroceder, mencionaba que había pasado por mi calle varias veces desde que regresó. Decía que quería hablar en persona. En la línea entre perdón y por favor, había una traza que no me gustó, control. Luego vino lo que me hizo tomar medidas más firmes. Un ramo de flores en mi buzón con una nota breve, por favor, escúchame. Lo tiré. No quería alimentar el drama. Pero lo que más me preocupó fue que mi madre me llamó para decir que Laura había ido a visitarla para suplicar por mi perdón. ¿En serio? Llamé a mi madre y le pedí que, por favor, no la dejara a solas conmigo si regresaba. No quería que se sintiera atacada ni forzada a tomar partido, pero sentía que esto sobrepasaba el límite. En ese punto me vi obligado a pensar en seguridad. No había cosas concretas en su contra, pero la sensación de que la situación podía volverse incómoda me llevó a cambiar la cerradura del departamento de nuevo, a instalar cámaras discretas en la entrada y a hablar con el casero. No hice nada extremo, solo límites prácticos. También consulté con un abogado para saber hasta dónde llega mi responsabilidad y qué podía hacer si la situación escalaba a acoso. No lo hice por drama, lo hice por prudencia. El abogado me dijo lo mismo que esperaba oír: documenta todo, no respondas impulsivamente, y si los intentos de contacto se vuelven persistentes y no deseados, puedes buscar medidas legales. Eso me dio tranquilidad. Algo tan simple como tener un número de teléfono guardado por si acaso, y un registro de mensajes y visitas, me hizo sentir de nuevo dueño de mi espacio personal. Dejó de ser solo Laura. Empezó a verse como una red, su madre, sus amigas, su familia, todas intentando manejar la narrativa. Me puse a pensar en cómo las rupturas ya no son privadas.
Las redes sociales permiten que una persona arme una historia y todos la compren. Si uno no responde, Era que estaba eligiendo otra narrativa donde no tenía responsabilidades. Intentaron hacerme sentir culpable por reaccionar. Dale tiempo, a veces las personas se bloquean sin querer, se está volviendo loca con los preparativos. No. No podía permitirme quedar como el tipo que esperaba a que alguien volviese en cualquier momento mientras esa persona vivía su vida como si nada. No puedo explicar lo liberador que fue, en su momento, el hacer clic en cancelar. Fue como agarrar un cortafuegos y afirmar que no permitiría intrusiones así. Cuando Laura volvió, lo hizo con paso decidido. Hizo públicamente una disculpa ambigua: lo siento por cómo se desarrollaron las cosas, no quería lastimarte. Traducción: siento si te sentiste mal. Eso no es lo mismo que fue mi culpa, me equivoqué y asumo lo que hice. Había un problema mayor: su familia comenzó su ofensiva. La madre, con voz afable, me llamó para decir que Laura estaba destrozada. La hermana escribió mensajes implorando que volviera a considerar que era el amor de su vida y que debía luchar por la relación. ¿En qué momento mi vida sentimental se convirtió en un asunto público que otras personas podían decidir por mí? Lo que siguió fueron intermediarios. Amigas que me contactaban para decir que ella está muy arrepentida, primos que querían mediar, hasta la tía que medio conocía, que con tono de consuelo me decía que las cosas pasan. Todos me pidieron que reconsiderara. Uno por uno, fueron intentando desgastarme. Es agotador cuando tu vida privada se vuelve un comité. Había una sensación de conspiración, tenían un plan de contención emocional para que yo volviera a mi posición original, y no, esa no era mi responsabilidad. Con el tiempo, las cosas escalaron. Recibí una carta a mano. No la abrí de inmediato porque me hizo sentir como en otra época, pero al final la abrí por morbo y algo de esperanza. La carta estaba escrita en su letra, en ella pedía perdón, hablaba de terapias, decía que le había recomendado pelear por nosotros. Daba detalles afectivos, sí, pero tenía algo que me hizo retroceder: mencionaba que había pasado por mi calle varias veces desde que regresó. Decía que quería hablar en persona. En la línea entre perdón y por favor, había una traza que no me gustó: control. Luego vino lo que me hizo tomar medidas más firmes. Un ramo de flores en mi buzón con una nota breve: por favor, escúchame. Lo tiré. No quería alimentar el drama. Pero lo que más me preocupó fue que mi madre me llamó para decir que Laura había ido a visitarla para suplicar por mi perdón. ¿En serio? Llamé a mi madre y le pedí que, por favor, no la dejara a solas conmigo si regresaba. No quería que se sintiera atacada ni forzada a tomar partido, pero sentía que esto sobrepasaba el límite. En ese punto me vi obligado a pensar en seguridad. No había cosas concretas en su contra, pero la sensación de que la situación podía volverse incómoda me llevó a cambiar la cerradura del departamento de nuevo, a instalar cámaras discretas en la entrada y a hablar con el casero. No hice nada extremo, solo límites prácticos. También consulté con un abogado para saber hasta dónde llega mi responsabilidad y qué podía hacer si la situación escalaba a acoso. No lo hice por drama, lo hice por prudencia. El abogado me dijo lo mismo que esperaba oír: documenta todo, no respondas impulsivamente, y si los intentos de contacto se vuelven persistentes y no deseados, puedes buscar medidas legales. Eso me dio tranquilidad. Algo tan simple como tener un número de teléfono guardado por si acaso, y un registro de mensajes y visitas, me hizo sentir de nuevo dueño de mi espacio personal. Dejó de ser solo Laura. Empezó a verse como una red: su madre, sus amigas, su familia, todas intentando manejar la narrativa. Me puse a pensar en cómo las rupturas ya no son privadas. Las redes sociales permiten que una persona arme una historia y todos la compren. Si uno no responde, el otro llena el silencio con imágenes y palabras que juegan a favor de una narrativa. Es peligroso cuando eso se convierte en presión social. Con el tiempo, y después de que la asesoría legal enviara una carta informativa más que amenazante, la intensidad bajó. Las llamadas se hicieron menos frecuentes, las visitas a la puerta de mi madre cesaron. Laura dejó de aparecer en fotos públicas con esa naturalidad que antes mostraba. Fue alivio y, al mismo tiempo, una tristeza extraña. Al final, no era tanto que la relación hubiera terminado como la manera en que se había terminado.
Me sorprendió a mí mismo un par de veces llorando solo, no por la boda cancelada, ni por el vestido, sino por la acumulación de pequeñas traiciones, bloquearme sin hablar, asumir que podía contar una historia donde yo era el villano, arrastrar a la familia y amigos para presionar. Fue el cansancio de sentir que tu vida había sido objeto de decisiones que no pudiste participar en. Entonces hice cosas que me ayudaron a recomponerme. Amigos me invitaron a salir, uno incluso me obligó a ir a un retiro de fin de semana, ironías de la vida, que no tuvo nada que ver con yoga ni tealates, fue pesca, caminatas y cervezas. Volví a clases de cocina, sí, seguimos con las papas, y empecé a invertir mi tiempo en proyectos que antes posponía por falta de tiempo. Salí con gente nueva, conocí amigos de amigos y, poco a poco, me reencontré con partes de mí que había dejado adormecidas. Fue un proceso. No fue el clic mágico que te arregla todo. Había días en los que revisaba el teléfono esperando, por costumbre, un mensaje que no llegaría. Había noches en las que repasaba la historia y buscaba señales, ¿había habido pistas? ¿Podría haber hecho algo diferente? Es peligroso ese tipo de autocrítica porque a veces confundes querer aprender con castigarte. Aprendí a distinguir entre responsabilidad y culpa, la primera sirve para crecer, la segunda te estrangula. Hubo más actualizaciones. Un día me llegó otra carta, más corta, menos dramática, casi resignada. Entiendo tu decisión, decía. No pedía nada. Fue más honesta, y curiosamente, me dejó más tranquilo. Aún así, la última línea me hizo sentir una punzada, ojalá encuentres paz. Es curioso, a veces las personas que rompen cosas también desean lo que ellas mismas destruyeron. Lo acepté, lo hice mío, y seguí adelante. Meses después, cuando el polvo ya se había asentado, me di cuenta de las lecciones que traje conmigo. No es que me haya convertido en un experto en relaciones, ni pretendo dar un manual, ya hay muchos, pero sí aprendí ciertas cosas que quiero compartir. Los límites son fundamentales. No esperaré a que alguien vuelva cuando esa persona cerró puertas sin explicación. Hay una diferencia entre dar espacio y desaparecer sin diálogo. Respetar al otro incluye mantener la comunicación, aunque sea para decir no sé. Tu paz no tiene que ser sacrificada por el drama de otros. A veces la empatía se usa para manipular. Hay que saber distinguir. La responsabilidad emocional es real. Si tomas decisiones que afectan a otras personas, debes estar dispuesto a explicarlas y asumir las consecuencias. No todo se arregla con terapia si no hay arrepentimiento real. La terapia es valiosa, pero no es un billete para borrar daños si no hay sinceridad. Protégete sin convertirte en tu propio carcelero. Cambié cerraduras y puse cámaras porque me sentía invadido, no por miedo irracional. Proteger tu espacio es parte de cuidarte. No diré que no hubo arrepentimiento por mi parte, claro que lo hubo. Me dolió perder tiempo, ilusiones, planes. Me dolió que amigos que estaban de los dos lados tuvieran que elegir una versión de los hechos. Pero lo que más me alivió fue el aprendizaje, poder poner límites y seguir con mi vida. Con el tiempo la rabia se fue convirtiendo en una historia que podía contar sin que se me nublaran los ojos. A veces la relato con humor, recuerdo cuando discutimos por la playlist de la boda, otras con seriedad. He aprendido a mirar atrás sin quedarme allí. Hoy, meses después de todo, mi teléfono suena por razones aburridas, facturas, memes, planes con amigos. Laura desapareció de mis redes, y, por lo que sé, rehizo su vida. Si alguna vez nos encontramos, probablemente seremos dos desconocidos con una historia compartida y cicatrices diferentes. Espero que ella haya aprendido tanto como yo, aunque no tengo manera de saberlo. Cierro esto con una conclusión: terminar una relación a veces no significa fracasar, sino elegir tu salud emocional. A veces mantener la puerta abierta a quien te cerró el paso es permitir que crucen tus límites una y otra vez. Puede que duela, puede que te sientas solo, pero hay una dignidad en decir hasta aquí cuando todo lo demás ha fallado. Si hay algo más que quiero que te lleves de mi experiencia es esto: no confundas compasión con rendición. Acompañar a alguien en su proceso es noble, permitir que te desplacen sin diálogo es resignación. Cuida tu paz. Defiéndela. Porque, al final, no es egoísmo, es supervivencia emocional.